Menos de una semana después de la primera batalla de Savo Island o la primera batalla del Mar de Salomón para los japoneses, los portaaviones del almirante Fletcher regresaron. Se capturó un aeródromo terrestre, Henderson Field, que se volvería un objetivo clave los siguientes 6 meses. Los japoneses buscaban recapturar o destruir su utilidad para las fuerzas estadounidenses, mientras que Estados Unidos quería mantenerlo operativo. Era extremadamente vital para los esfuerzos de Estados Unidos. Sin él, las fuerzas estadounidenses no tendrían ninguna cobertura aérea cuando los portaaviones tuvieran que retroceder periódicamente para repostar, rearmarse o repararse, mientras que también permitía el soporte y operación de aviones mucho más grandes de los que los portaaviones podían manejar, como los Catalinas, así como bombarderos medianos y pesados, además de los cazas de la Fuerza Aérea del Ejército de Estados Unidos, todos más cerca del frente y por lo tanto más disponibles y en más climas de los que los portaaviones en alta mar podían manejar. Mientras tanto, los japoneses tenían que traer la mayoría de su propio apoyo aéreo desde islas más distantes como Rabaul, apoyo que solo era realmente posible gracias al excepcional alcance de muchos aviones japoneses, aunque esto traía consigo problemas de fatiga del piloto debido a los largos viajes y un número limitado de salidas por avión por día, ya que si el avión estaba en el aire durante varias horas al día yendo y viniendo, simplemente no podía ser lanzado más de un par de veces. Mientras que, en contraste, un piloto estadounidense en una misión de intercepción basada en el campo de Henderson podría estar en el aire solo alrededor de una hora antes de volver a descansar, rearmarse, repostar y luego volver a subir para otra misión poco después. No obstante, en esta etapa temprana de la campaña, el apoyo aéreo basado en portaaviones seguía siendo con mucho el componente más grande y, por lo tanto, más vital del aspecto aéreo de la lucha, por lo que eliminar los 3 portaaviones de la Marina de los Estados Unidos, el Saratoga, Enterprise y Wasp, fue un componente clave de la contraofensiva japonesa Operación Carr. En contraste con la formación de cruceros en su mayoría más antiguos que el almirante Mikawa había tenido anteriormente, menos de 15 días después de la primera batalla de Savo Island, una gran fuerza de tarea de la Marina japonesa se dirigía al teatro con tropas frescas para la campaña terrestre. Esto se sumó a los 2 portaaviones más grandes y modernos de la Marina japonesa, y posiblemente los 2 portaaviones más modernos del mundo, Shikaku y Suikaku, además del portaaviones ligero Rujo y el portaaviones de hidroaviones Chitose. Los elementos de superficie pesados incluían el acorazado Mutsu, los cruceros de batalla Hiei y Kirishima, 12 cruceros pesados, 2 cruceros ligeros, 30 destructores, transportes de tropas y unidades auxiliares. Se esperaba una gran presencia de aviones terrestres y fuerzas de combate japonesas, divididas en 2 grupos de superficie pesados, un grupo de portaaviones de flota, además de los transportes y sus fuerzas de cobertura. El plan era localizar los portaaviones americanos, destruirlos o incapacitarlos con la aviación naval japonesa y luego enviar barcos de superficie para repetir la primera isla Savo en gran escala por la noche, incluyendo atacar cualquier portaaviones o escolta de la Marina de los Estados Unidos que se hubiera quedado imprudentemente. Una vez despejados los mares, se desembarcarían las tropas y los barcos pesados proporcionarían bombardeo costero para suprimir el campo Henderson, sus tropas de guarnición y apoyar los desembarcos. En teoría, la Marina estadounidense parecería estar en gran desventaja numérica. Aunque tenían 3 portaaviones, Saratoga era una conversión cuyo gran tamaño solo producía un grupo aéreo de tamaño aproximadamente similar al mucho más pequeño Enterprise, aunque estos aproximadamente igualaban a los 2 grupos de portaaviones de flota de la Marina japonesa a bordo de Shikaku y Suikaku. Wasp también llevaba un gran grupo aéreo, pero se sabía que era muy vulnerable a los daños y la ligera ventaja en el poder aéreo naval, ya que el grupo aéreo de Wasp era más grande que el de Rugyo, era prácticamente el final de las buenas noticias. Si se llegaba a un enfrentamiento en superficie, la Marina de los Estados Unidos solo tenía un solo acorazado, el United States Ship North Carolina, 5 cruceros pesados y 2 cruceros ligeros, ambos de la clase Atlanta, y 18 destructores. North Carolina era bueno, pero las probabilidades de que se enfrentara con éxito a 3 buques capitales a la vez eran relativamente escasas. Estas fuerzas se dividieron en 3 grupos de tarea, cada uno centrado en uno de los portaaviones, pero sin transportes de tropas para cubrir, eran por supuesto más móviles, y por supuesto totalmente dedicados al combate,
con el almirante Fletcher no dispersando sus portaaviones tan lejos y amplio como se había hecho en Midway. Con las fuerzas en Guadalcanal intensificando las hostilidades, unidades de la Marina de los Estados Unidos se acercaban a la isla para brindar más apoyo aéreo, mientras tropas japonesas bajaban desde el norte casi simultáneamente. Así pasaron del 21 al 23 de agosto, sin que ninguno de los lados se diera cuenta de que el otro estaba en camino, a pesar de un gran número de vuelos de exploración y reconocimiento por ambos lados. Un caza del Enterprise derribó un avión de reconocimiento japonés, alertando a la Marina de Estados Unidos de la presencia naval japonesa en el área, pero también advirtiendo a los japoneses de la presencia de cazas enemigos. Pero ese nivel de información fue realmente hasta donde llegó. Todo esto cambió el 23, cuando un Catalina avistó el convoy de invasión japonés, lo que provocó que los aviones de ataque de las fuerzas basadas en el campo Henderson y del Saratoga intentaran destruirlo, pero el almirante Rezo Tanaka había visto el hidroavión hacer un rápido 180 y se dirigió de nuevo al norte, lo que significaba que los aviones de ataque no encontraron nada cuando llegaron a las coordenadas esperadas. Esto a su vez preservó los transportes de tropas por el momento, pero significaba que ahora estaban bastante atrasados en el horario. Enfrentado con ninguna señal de presencia significativa de buques de guerra de la Marina japonesa en este momento y con un convoy de tropas que parecía haber huido, Fletcher tuvo en cuenta la inteligencia que había recibido anteriormente que decía: los indicios apuntan fuertemente a un ataque enemigo en fuerza en el área de Cactus del 23 al 26 de agosto, según la inteligencia disponible. La presencia de portaaviones es posible pero no confirmada. Es importante realizar el abastecimiento de combustible lo más pronto posible y, si es factible, una fuerza de tarea de portaaviones a la vez, retirándose para ese propósito. Como ahora parecía que cualquier fuerza de este tipo podría estar corriendo hacia el final de ese cálculo particular, Wasp, junto con su escolta, 7 destructores, más 2 cruceros pesados y uno ligero, fueron enviados a reabastecerse de combustible, dejando a Saratoga, Enterprise y sus grupos aéreos y escoltas en proximidad a las islas. Esto se estaba configurando sin saberlo como la tercera ronda de las batallas de portaaviones entre la Marina de los Estados Unidos y la Marina japonesa, y la revancha personal de Fletcher con Nagumo. Con el balance final de fuerzas establecido, el 24 de agosto vio a Rougeau avanzar para lanzar un ataque en el campo Henderson. El ataque tenía dos propósitos. Primero, suprimir los aviones estadounidenses para reducir su capacidad de contraataque. Destacaría el portaaviones más pequeño y su escolta para distraer a los estadounidenses de los portaaviones de flota más grandes que venían detrás, listos para lanzar un ataque masivo cuando la flota estadounidense revelara su posición. Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses, incluyendo hidroaviones y aviones de portaaviones, lanzaban múltiples misiones de reconocimiento por su cuenta. El Enterprise lanzaría casi 2 docenas de aviones para este propósito y para el comienzo de la tarde habían avistado todas las formaciones japonesas excepto los portaaviones. Parecía ser un intento masivo de retomar Guadalcanal con solo un portaaviones ligero para apoyo aéreo, aparte, por supuesto, de las misiones de apoyo aéreo de largo alcance desde Rabaul. Para la Marina de los Estados Unidos, parecía demasiado bueno para ser verdad, por lo que el almirante Fletcher estaba muy sospechoso. No podía ignorar la oportunidad de eliminar un portaaviones enemigo, incluso uno pequeño, con lo que parecía ser una superioridad aérea estadounidense abrumadora, pero tampoco creía completamente que esto sería todo lo que la Marina japonesa estaba enviando para cubrir una formación de superficie tan grande. Entonces, después de almorzar, envió cerca de la mitad de los aviones de ataque del Saratoga tras Rougeau, pero conservaría la mayoría de sus aeronaves, incluyendo todo el grupo aéreo del Enterprise. De vuelta por si acaso. El limitado grupo aéreo de Rougeau continuó presionando hacia el campo Henderson, pero entre los propios cazas de la base, sus defensas aéreas y el hecho de que una fuerza de ataque mucho más grande y pesada de Rabaul que debía unirse al ataque japonés había sido obligada a retroceder por mal tiempo, y de hecho le dijeron a Rougeau, los 6 bombarderos basados en portaaviones equipados con bombas CATE lograron muy poco, aparte de perder la mitad de su número a las defensas estadounidenses. Mientras esa batalla se desarrollaba, un explorador japonés finalmente avistó el Saratoga y el Enterprise.
Aunque fue lo último que ese explorador en particular haría, el informe final del piloto llegó a primera hora de la tarde e impulsó el lanzamiento de 2 oleadas sucesivas de aviones, cada una conteniendo 27 bombarderos en picado con cazas de escolta. Las fuerzas de superficie pesadas aceleraron para atacar a las tropas estadounidenses según lo planeado en la noche y eliminar a los sobrevivientes. Mientras tanto, aviones de reconocimiento estadounidenses avistaron los portaaviones japoneses y lanzaron un ataque tras enviar un informe. El ataque en sí solo logró un casi acierto con daños muy menores causados, pero terminaron con un montón de los cazas del primer ataque persiguiéndolos, reduciendo así la fuerza de escolta del primer grupo de ataque japonés. Sin embargo, su informe no logró llegar a los oficiales a bordo de los portaaviones estadounidenses, con el informe de acción de Enterprise señalando que a las 1440 el Rougeot, un crucero pesado y 3 destructores fueron avistados en un rumbo de 317 grados, a una distancia de 198 millas de nuestra posición en ese momento. El informe de este contacto no fue recibido por Enterprise hasta las 15:48. Probablemente esto se debió a que fue ahogado por la transmisión del director de combate en la misma banda de frecuencia general y al alto nivel de interferencia local desarrollada alrededor de esta frecuencia cuando el barco está a alta velocidad. A las 1500 se avistaron 2 portaaviones, 4 cruceros pesados, 6 cruceros ligeros y al menos 8 destructores en dirección de 340 grados, a una distancia de 198 millas, desde nuestra posición en ese momento. El Enterprise probablemente no recibió este informe, probablemente por las mismas razones que retrasaron la recepción del informe anterior. Simultáneamente, el ataque de Saratoga alcanzó a Ruggio, junto con algunos B-17 que intentaron valientemente, aunque sin éxito, un bombardeo a nivel. Los 38 aviones portadores eran mayormente intrépidos bombarderos en picado, pero también algunos de los nuevos y brillantes Avenger para la diversión. La lejanía impidió el acompañamiento de cazas, con Ruggio teniendo una patrulla aérea de combate mínima y una batería antiaérea relativamente pequeña. El ataque logró 3 impactos con bombas de 1000 libras, más probablemente un torpedo, que dejó fuera de servicio toda la maquinaria de estribor. A pesar de estar en llamas por los impactos de las bombas, los equipos de control de daños de Rougeot apagaron eficientemente los incendios, ayudados por la falta de aviones a bordo y el doble hangar, lo que limitó la mayoría de los daños a esta estructura superior y más ligeramente construida, ya que los fusibles de las bombas se iniciaron al impactar. Lamentablemente no se pudo decir lo mismo de la inundación. Siendo un portaaviones relativamente pequeño, no tardó mucho en que el agua en ascenso desactivara toda su maquinaria de babor también, y en un par de horas se dio la orden de abandonar el barco, que luego volcó unas horas después de que se había retirado a la tripulación, dejando en el aire a más de una docena de sus aviones, que luego se vieron obligados a aterrizar cerca de los escoltas. Solo la mitad de los pilotos serían rescatados. Para las 4 en punto, aún no se había producido el avistamiento de los portaaviones de la flota japonesa, por lo que las fuerzas estadounidenses aún no tenían una idea clara de dónde estaban los otros portaaviones japoneses, pero el radar les había dado una idea bastante buena de hacia dónde se dirigía la primera gran ola de ataque japonesa directamente hacia ellos. El nuevo radar de Carolina del Norte tenía un alcance máximo de detección de 289.6 kilómetros y mostraba más información que los equipos antiguos, incluyendo alcance, rumbo y altitud de los objetivos. Los instintos de Fletcher habían sido acertados, y ya tenía 25 de los cazas de Enterprise y Saratoga en el aire, con otros 20 cazas listos en la cubierta de Saratoga, listos para despegar en un momento dado e interceptar a los ahora muy superados en número japoneses. En las secuelas de Midway, los Estados Unidos habían agregado un escuadrón adicional de cazas a cada uno de sus portaaviones y en total 53 cazas estaban ahora en los cielos con algunos más que habían sido traídos desde abajo. Desafortunadamente, aunque la dirección de los cazas de la Marina de los Estados Unidos todavía era bastante limitada en este punto, con todo yendo por un solo canal que, como indicó el informe de Enterprise anteriormente, rápidamente se sobrecargó mucho y entre esto y un esfuerzo heroico por el puñado de ceros restantes que todavía estaban en servicio de escolta, la mayoría de los bombarderos en picado al menos pudieron comenzar sus carreras de ataque algo sin ser molestados. El registro de Enterprise registró, después del contacto inicial entre nuestro BF, es decir, los cazas y el enemigo, la disciplina de radio fue mala. Frecuentemente varios pilotos hablaban al mismo tiempo, y mucho del tráfico no era esencial.
El aire estaba tan saturado con estas transmisiones innecesarias que a pesar de numerosos esfuerzos por silenciar a los pilotos, pocas instrucciones llegaron a nuestros cazas y el oficial director de cazas recibió poca información. Se tiene la impresión en Enterprise de que la disciplina de radio de los cazas de Enterprise era mejor que la de los cazas de Saratoga, probablemente debido a la precaución especial dada a todos los pilotos ese día. Se debe esperar que esta confusión descrita aquí siempre se desarrolle donde no ha habido suficiente oportunidad para desarrollar la disciplina de radio mediante el uso de la radio en los ejercicios. Agravando el problema, las cubiertas de los portaaviones tenían aviones de ataque armados y cargados de combustible que, como sus homólogos japoneses, esperaban en un gatillo sensible a la vista de naves enemigas. Gracias a la advertencia del radar y al rápido pensamiento del portaaviones, los aviones habían sido lanzados antes de que los japoneses llegaran. En lugar de saturar el espacio aéreo con amigables cargados, se les dijo a los Dauntlesses y Avengers que volaran hacia el norte y hundieran cualquier cosa que vieran, y si no veían nada, al menos esperaran hasta que los portaaviones señalaran que era seguro regresar. Perseguidos por los Wildcats, que llegaron algo tarde, los Vals se precipitaron hacia abajo, principalmente hacia el Enterprise, basándose en que era el objetivo más cercano, y que era mejor realizar un gran ataque en un solo objetivo que intentar dividirse y golpear a ambos, con aquellos pocos aviones que fueron por Saratoga teniendo que abrirse camino a través de crecientes nubes de F-4FS. Algunos Vals desvinculados decidieron seguir esa carrera, pero en el Enterprise las cosas no pintaban bien. Entre los cazas y los mejores esfuerzos de sus tripulaciones antiaéreas, 9 válvulas soltarían sus bombas y 9 bombas fallarían, aunque un casi acierto causó un poco de daño en la popa. Pero la siguiente línea de aviones japoneses corrigió ese error con 2 aciertos, a menos de 30 segundos y 30 pies de distancia cerca del elevador de popa, seguido de otro acierto poco después. La primera bomba hizo el mayor daño, perforando varios pisos y explotando en gran parte entre las áreas de provisiones y almacenes. El siguiente impacto detonó dentro del hangar, pero este estaba en gran parte vacío. Su principal daño fue detonar algunas de las cargas en un cañón antiaéreo de 5 pulgadas cercano, con un total de bajas entre los dos impactos de 74 muertos y un poco más que eso heridos. La última bomba solo detonó parcialmente, haciendo un agujero de 10 pies en la cubierta de vuelo junto al elevador central, pero gracias a la decisión de despegar todos los aviones de ataque no causó más daños. Enterprise informó, es dudoso que 2 bombas explotando en cualquier otra parte del barco pudieran haber causado tantas bajas como las que golpearon el barco cerca del No. 3 elevador. La explosión en el bolsillo de la galería de armas fue prácticamente en el centro focal de la galería de armas y mató a todo el personal presente en esa batería. La explosión en el compartimento de la tercera cubierta resultó en casi todas las demás bajas, ya que ocurrió en medio de otra concentración inevitable de personal, que incluía personal en la sala de bombas del ascensor, una subdivisión de un equipo de reparación y un equipo de manejo de municiones. Ver las columnas de fuego y humo saliendo del Enterprise hizo que algunos de los Vals se desviaran y fueran tras el North Carolina en su lugar, asumiendo que el Enterprise estaba acabado. Esto no les sirvió de mucho, excepto por la experiencia de estar encajonados por el fuego antiaéreo de los 2 buques de guerra, junto con los cruceros Portland y Atlanta, más aún más Wildcats y, como era de esperar, todos fueron derribados. Atlanta fue destacado por los elogios, ya que parecía pasar la mayor parte de la acción en llamas de proa a popa, pero el barco no había sido golpeado. Eran solo los destellos acumulativos de sus montajes gemelos de 5 pulgadas y 38 calibres, así como otras armas antiaéreas ligeras, disparando municiones al cielo por todo lo que valían. Esta barrera defensiva fue aumentada por Lucky, el perro de Atlanta, quien decidió pasar el asalto ladrando furiosamente en lo que uno supone que eran maldiciones caninas a los pilotos de la marina japonesa. Las fuerzas japonesas se retiraron, creyendo que habían golpeado gravemente a 2 portaaviones, probablemente debido a la confusión de los intentos de ataques a Saratoga, pero habían pagado un alto precio. 25 de 37 aviones, o el 77% de su fuerza de ataque, no volverían. Este nivel de bajas quizás no es sorprendente, dado que solo el Enterprise había gastado más de 14.000 rondas de munición antiaérea de varios calibres, principalmente rondas de 20 mm Oerlikon, sin tener en cuenta ninguno de los otros barcos, o de hecho, los cazas.
Gracias a la decisión de las últimas 7 válvulas de ir tras el North Carolina, la tripulación del Enterprise había podido combatir los incendios que se limitaban a la parte trasera del barco, y después de un par de horas de trabajo duro y caliente, el barco pudo recibir aviones de nuevo. Todos los impactos estaban en estribor, dejando espacio para aterrizar los aviones que regresaban en babor, incluso sin las reparaciones rápidas con láminas de metal de la bodega, pero como se hicieron, ese problema no surgió. No obstante, aún quedaba más drama por delante. Durante la recuperación de la aeronave, el agua y la espuma usadas para apagar los incendios inundaron la sala de dirección, dañando el motor de dirección. El Enterprise navegó en círculos hacia estribor, advirtiendo a los barcos de escolta que se alejaran. La tripulación buscó una bomba para despejar la sala y un ingeniero para reparar el motor principal y, al fallar, activar el de respaldo. A pesar de que había casi un centenar más de aviones de ambos lados en el aire, eso fue prácticamente todo en lo que respecta a los principales combates. La segunda ola de aviones japoneses no pudo encontrar los portaaviones estadounidenses y tuvo que regresar, a pesar de acercarse a 50 millas de ellos y de ser vistos desde el puente del Enterprise. Los aviones de ataque estadounidenses, sin un vector claro hacia los portaaviones japoneses, no encontraron mucho, salvo un par de Dauntlesses que dañaron el portaaviones de hidroaviones Chitose con algunos casi impactos. Con sus aviones recuperados en el campo Henderson o de regreso a los portaaviones al anochecer, Fletcher navegó hacia el sur a máxima velocidad. Al igual que en Midway, supuso que las unidades de superficie japonesas intentarían acercarse para una acción de superficie nocturna, y estaba en lo correcto. Como resultado, los grandes barcos japoneses navegaron en la oscuridad, pero no encontraron nada y volvieron alrededor de la medianoche para no ser vulnerables al contraataque aéreo estadounidense. Con sus grupos aéreos muy reducidos, los 2 portaaviones japoneses se retiraron hacia el norte, mientras 5 destructores se infiltraron de noche en el campo Henderson Shell, algo que se repetiría en los siguientes meses y que un soldado del campo Henderson describiría como un mal hábito que deseaba que rompieran. Por lo tanto, creyendo que los Estados Unidos no tenían portaaviones operativos en la zona, los transportes de tropas se dirigieron hacia Guadalcanal, pero sufrirían un ataque aéreo de los aviones del campo Henderson, que no habían sido tan afectados como se esperaba del bombardeo nocturno, hundiendo uno de los transportes y un destructor mientras dañaban gravemente a otro, el destructor que fue hundido siendo un raro ejemplo de aviones de bombardeo nivelado, golpeando un barco en el mar. Aunque era uno estacionario, esto obligó al convoy de tropas a retirarse nuevamente, mientras que los refuerzos japoneses se retrasaban aún más. Eventualmente serían enviados en destructores más rápidos, habiendo sido obligados a dejar atrás la mayoría de su equipo pesado que estaba en los propios transportes de tropas. Los aviones del campo Henderson continuarían cobrando un alto precio a la marina japonesa durante el resto de la campaña. En resumen, la batalla acabó con una clara victoria para la marina estadounidense. Aunque el Enterprise necesitaría reparaciones, la flota había perdido menos de 2 docenas de aviones y menos de 100 muertos, pocos de los cuales eran pilotos. En contraste, la marina japonesa perdió un portaaviones ligero, un destructor, un transporte, tuvo 2 barcos dañados y cientos de muertos. Pero más crítico fue la pérdida de casi la mitad de sus aviones navales y la mayoría de sus experimentados pilotos, difícilmente reemplazables. En línea con las diversas acciones de la campaña de Guadalcanal, aunque salieron de esta particular pelea en una forma sustancialmente mejor que en la primera batalla de la isla Savo, la Marina de los Estados Unidos, todavía se llevó una larga lista de problemas que querían ver mejorados. Y vale la pena escucharlo, ya que sería fácil ver esta batalla simplemente como una continuación de la victoria obtenida en Midway, pero los oficiales de la Marina de los Estados Unidos estaban pensando seriamente en cómo podrían mejorar, incluso cuando el resultado del día había estado a su favor. Algunas de las recomendaciones presentadas en el informe de acción posterior del Enterprise son las siguientes. 1. Comunicaciones parte A. Una vez más, como en el pasado en el Mar de Coral y en Midway, se ha demostrado que las comunicaciones son débiles hasta el punto de ser peligrosas. Debido a la falta de una formación adecuada, los pilotos informantes en todos los comandos continúan transmitiendo informes de contacto vagos, ambiguos y confusos, omitiendo frecuentemente varios de los componentes vitales de un informe de contacto completo y a menudo fallando en continuar informando.
La indisciplina en la transmisión de radio por aeronaves en contacto con el enemigo ha sido comentada en detalle por el oficial director de combate en el anexo F. No se debe imponer silencio de radio en tales ocasiones porque los líderes responsables de los vuelos pueden y deben proporcionar información valiosa a los oficiales directores de combate y a los comandantes de la fuerza de tarea, pero debería haber poca necesidad de transmisión entre aviones excepto por los comandantes de escuadrón y división, y esto debería limitarse al mínimo necesario para la ejecución del ataque. La intolerable confusión causada por la transmisión sin restricciones es difícil de eliminar, ya que las condiciones de guerra redujeron a cero la experiencia previa a la acción de la mayoría de los pilotos en el uso de la radio por voz. Sin embargo, puede y debe haber mejoras. Sí, un defecto más grave en las comunicaciones fue el retraso en recibir informes de contacto originados por nuestras aeronaves costeras y barcos de apoyo. A veces transcurrían hasta 6 a 12 horas desde el momento del contacto hasta el momento de la recepción del informe de contacto por parte del comandante interesado, aunque dichos informes estaban en la categoría de prioridad urgente. En la forma de encontrar, informar con precisión la posición de y rastrear unidades y grupos de fuerzas enemigas, sufrimos en comparación con el enemigo. El desarrollo del radar por los japoneses para dirigir cazas reducirá la efectividad de nuestros exploradores y patrullas de hidroaviones. En el futuro, estas misiones cruciales necesitarán aviones veloces de largo alcance con poderoso armamento defensivo. En otras palabras, la Marina debe tener un gran número de aviones de tipo bombardero terrestre sobre los que tiene la primera llamada y control total. 2. Casualidad de dirección. La casualidad de dirección que ocurrió a las 1850 el 24 de agosto después del ataque de los bombarderos en picado enemigos y que resultó indirectamente de ello, fue muy grave. Si las condiciones hubieran sido un poco peores, esta casualidad podría haber causado la pérdida del barco. El barco navegó en círculo por 38 minutos hasta recuperar el control. Se sugiere mejorar la ventilación y refrigeración de la sala de máquinas de dirección según el anexo C. Y B. Que se proporcionen medios para liberar el timón del engranaje de dirección, preferiblemente controlados a distancia, para que el timón pueda ser llevado a la mitad del barco y el barco sea dirigido por sus motores en caso de una avería irreparable en el motor de dirección o engranaje. 3. Personal del grupo aéreo. Parte A. Justo antes de zarpar en la misión actual, el Grupo Aéreo Enterprise se formó con restos rápidamente reunidos de escuadrones de 3 grupos aéreos previos. La mayoría de los pilotos eran muy inexpertos, y a pesar de un programa intensivo de entrenamiento de último minuto, el tiempo fue insuficiente para un progreso adecuado. Excepto por el escuadrón de combate, el estado de la artillería y la competencia del grupo cuando embarcó era extremadamente bajo, y el grupo no había tenido la oportunidad de convertirse en una unidad de ataque cohesiva. B. Aunque se utilizó cada oportunidad para entrenar durante el viaje al Mar del Coral, con mucha mejora obvia, y aunque había muchas más oportunidades de entrenamiento de las que normalmente se podrían esperar después de que una fuerza de tarea se embarca en una misión específica, la falta de entrenamiento en artillería e indoctrinación del grupo en su conjunto se sintió profundamente. Esta condición se obtuvo en menor grado en el escuadrón de combate que había tenido más entrenamiento previo que los demás y que en los enfrentamientos preliminares y finales se atribuyó la destrucción de un gran número de aviones enemigos, mientras sufría relativamente pocas pérdidas propias. Sí, estas condiciones se señalan sin intención crítica, pues se entiende que todas las partes reconocen la necesidad de la mejor preparación y entrenamiento posible de los grupos aéreos de portaaviones. Las demandas de la situación estratégica, junto con una inevitablemente insuficiente reserva inicial de escuadrones de portaaviones entrenados, prácticamente no nos han dejado opción en el asunto hasta la fecha. D. Sin embargo, no se puede reiterar demasiado a menudo ni enfatizar demasiado que las condiciones que hemos tenido que aceptar hasta la fecha son realmente serias y que debemos tener cuidado de no subestimar la vital urgencia de mejora. El escuadrón no debe considerarse una entidad separada que pueda ser trasladada de un grupo a otro a voluntad. El grupo debe ser la unidad y, por lo general, no se debe enviar a bordo de un portaaviones para combatir al enemigo hasta que haya tenido al menos 4 meses de entrenamiento intensivo como unidad en artillería, tácticas y exploración en un área donde el entrenamiento no se vea excesivamente afectado por medidas de seguridad y defensa. Esto puede ser considerado viejo. Sin embargo, es muy cierto.
Cuanto antes sea posible hacerlo, más pronto nos volveremos no solo más efectivos, sino enormemente más efectivos tanto en ataque como en defensa. Mientras tanto, el empleo de un portador en áreas de combate con menos que el mejor grupo aéreo posible solo puede justificarse por las demandas estratégicas más urgentes, y el posible precio de una efectividad simplemente promedio o incluso menor no solo debe ser aceptado, sino reconocido. 4. Identificación amigo o enemigo. El rendimiento del equipo identificación amigo o enemigo en todos los aviones, tanto en tierra como en portaaviones, generalmente es insatisfactorio. Como resultado, hay un número excesivo de informes falsos de aviones enemigos e informes de aviones no identificados que deben considerarse enemigos hasta que se investiguen. Esto provoca transmisiones innecesarias de dirección de cazas, investigación, pérdida de tiempo y reducción de la efectividad de las patrullas de combate. Esta condición afecta negativamente la alerta y la eficiencia en combate. No se conoce la falla con el identificación amigo o enemigo. Si es un problema de mantenimiento, se deben brindar instrucciones apropiadas y capacitar adecuadamente al personal. Si la falla es de diseño, se debe adquirir otro equipo o modificarlo. Esto es urgente. Parte 5. Protección antiaérea. El radar de control de fuego en Enterprise no fue efectivo. Se desconoce si los otros barcos de la fuerza de tarea obtuvieron resultados aceptables de su equipo, pero ningún barco disparó sus cañones de 5 pulgadas contra los aviones enemigos a gran altura que estaban fuera del alcance de otras armas. El fuego de 5 pulgadas solo comenzó después de las armas de pequeño calibre de Enterprise, y después de que los primeros aviones atacantes estuvieran en sus picados. B. Indudablemente, el elemento personal tiene un gran peso en el funcionamiento del radar de control de incendios, y se pueden obtener mejores resultados con formación adicional. Sin embargo, se ha informado que el equipo de radar de control de incendios es extremadamente sensible y requiere la predeterminación razonablemente precisa por otros medios de alcance, elevación y azimut para detectar un objetivo. Si esto es hasta un grado que probablemente no sea posible alcanzar en la tensa y apresurada atmósfera previa y durante la batalla, el equipo existente debería ser reemplazado por otro equipo que pueda cumplir su propósito bajo todas las condiciones. Sí, los buques de apoyo no pueden proteger por completo a un portaaviones de un ataque de bombardeo en picado decidido desde gran altitud, y su fuego tiende a ser menos efectivo que el del propio portaaviones debido a problemas de desviación. Las armas de 20 milímetros, aunque probablemente sean las más efectivas contra los bombarderos en picado, no tienen suficiente alcance para evitar que los aviones atacantes decididos alcancen un punto de liberación efectivo. No obstante, las baterías de 20 milímetros bien entrenadas pueden evitar liberaciones bajas y cobrar un alto precio a los bombarderos en picada que se retiran a baja altitud. Se considera que el cañón de 20 milímetros es un arma generalmente excelente y efectiva, y se recomienda que estas armas se instalen en todos los espacios disponibles en todos los barcos. Los aviones de combate bien dirigidos en grandes números siguen siendo la defensa más efectiva contra el ataque de aviones enemigos. 6 aviones torpederos. Como se mencionó, ningún avión torpedero enemigo penetró nuestra pantalla de cazas para llegar a su punto de lanzamiento. Esto, junto con nuestras grandes pérdidas de aviones torpederos en la batalla de Midway, muestra la vulnerabilidad de estos contra una defensa de cazas adecuada en buena visibilidad. Por lo tanto, puede que se deba considerar seriamente el uso del bombardero torpedero de portaaviones solo bajo condiciones especiales favorables como la luz de la luna, baja visibilidad, o para acabar con los incapacitados. Y, por otro lado, aún no se ha probado en condiciones reales nuestro nuevo bombardero torpedero, el TBF. Su superioridad en velocidad, maniobrabilidad, armadura y armamento frente a los aviones torpederos enemigos y nuestras versiones previas puede generar resultados muy distintos. Esto es más probable si el ataque del avión torpedero se maneja bien, con buen tiempo, coordinación y protección de los cazas. Además, la superioridad del ataque con torpedos sobre el bombardeo de alta altitud, tanto en precisión como en efecto de daño, es tan grande que el uso del avión torpedero no debería limitarse en base a la experiencia hasta la fecha. La prueba hasta la fecha parece ofrecer la promesa de una precisión relativamente alta de nuestro bombardero torpedero cuando se usa como un bombardero en picado en lugar de un bombardero horizontal.
Se recomienda que este desarrollo continúe en vista de la limitada precisión del bombardeo horizontal contra un objetivo maniobrable y debido a la reducción de peso que será posible si el bombardeo en picado puede ser sustituido de manera rentable por el bombardeo horizontal como una misión de bombardero torpedero. D. El avión TBF, por su tamaño y peso, representa actualmente una seria responsabilidad potencial en los portaaviones. Un número excesivo puede limitar la flexibilidad de la cubierta y el hangar de vuelo y retrasar las operaciones en momentos críticos. Un accidente de TBF en cubierta solo puede manejarse tras una larga demora, lo que podría ser fatal en ciertas condiciones. Se recomienda que el número total de aviones TBF en un portaaviones del tipo Enterprise se limite a 12, utilizando el espacio resultante para cazas y bombarderos exploradores, y que se proporcionen inmediatamente tractores grúa capaces de izar un TBF para todos los portaaviones que operan este tipo de avión. La última recomendación es de urgente importancia. 7. Las tasas de elevación y entrenamiento de los montajes de 2.79 centímetros deben aumentar más. B. Se recomienda que los montajes de cañones de 1.1 pulgadas número 1 y 2 se muevan más hacia adelante y los montajes número 3 y 4 más hacia atrás para aumentar los arcos de fuego despejados de estas armas a babor. Y C. Se recomienda que se instalen armas adicionales de 20 milímetros en cada espacio disponible, adecuado a la mayor brevedad posible. El informe se extiende bastante sobre otros temas, pero esos son los principales, y puedes apreciar a partir de eso que había una lista bastante sustancial que los oficiales de Enterprise consideraban necesaria para mejorar aún más la capacidad de combate de su nave, y probablemente reconocerás que se implementaron un buen número de esas recomendaciones en un plazo bastante corto. Por el momento los portaaviones de ambos lados estarían lejos de la acción. Un soldado en Guadalcanal observó que todos se están retirando excepto los marines. La próxima gran batalla de la campaña sería, por lo tanto, otro enfrentamiento nocturno de cruceros, la segunda batalla de la isla Sabo.